Hola a todos, voy a compartir un tema que se llama sabiduría y discernimiento para nuestros días. Estamos viviendo un tiempo muy vital donde la palabra de Dios se está sacando de muchos lugares. Antes se predicaba en los colegios y ya no quiere que se predique en los colegios, también se predicaba en las universidades y en muchos lugares, pero ya se está sacando de allá porque las personas ya están, según ellos, están viendo la palabra de Dios como anticuada, como algo del pasado, como algo extremista, como algo de las cavernas. Y esos son diferentes argumentos que he escuchado de muchas personas que no creen que la palabra de Dios es para este tiempo, pero lastimosamente nosotros podemos decir es que la palabra de Dios es real y poderosa en nuestros días. Cuando uno habla las palabras de la Biblia, hay veces las personas creen que es algo del pasado que ya no tiene que ver con estos días, ya lo ven como algo irracional y eso me pone a pensar en muchas cosas y es qué debemos hacer y qué no debemos hacer en nuestros tiempos. Saquen las conclusiones, es importante que las escuchen, es qué no se debe hacer. No debemos suavizar la palabra de Dios, porque hay veces lastimosamente he encontrado como que se trata de suavizar la palabra de Dios como para que sea algo que se acomode a nuestros tiempos y eso no debe pasar. Tampoco se debe mezclarla y hay veces mezclamos la palabra de Dios con muchas cosas. La mezclamos con la herejía y ves un poquito de verdad, un poquito de falsedad y algo que está viendo en nuestro tiempo es que mezclamos la palabra de Dios con la política y es decir que es una mezcla peligrosa. Ahora, ¿qué sí debemos de hacer? Y debemos de hacer lo siguiente, es que debemos predicarla y mostrar que la palabra de Dios es para este tiempo y es la mejor opción. También debemos de defenderla porque en ese momento está recibiendo muchos ataques y nosotros como cristianos debemos de defenderla y mostrar que es la mejor opción y que es la palabra de Dios que trasciende por los tiempos y las edades. Por tal motivo, es importante que entendamos que somos el pueblo de Dios y somos un instrumento y debemos de dar a conocer la sana doctrina de Dios en muchos lugares alrededor del mundo, porque Dios es real y nosotros como pueblo de Dios somos la luz. Pero para iniciar quiero que hablemos un poquito sobre el poder de la palabra de Dios. Y quiero que miremos el Salmo capítulo 19, porque ese salmo habla muy claramente lo que es la palabra de Dios. Salmo capítulo 19, versículo 1 al 6, dice de la siguiente forma. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se presta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. En estos primeros versículos lo que nos muestra es que la palabra de Dios estuvo presente en la creación del universo. Todo lo que nosotros vemos alrededor, todo lo que vemos nosotros como material, tanto nuestro planeta Tierra como el universo tiene la huella de Dios. Y esos primeros versículos del capítulo 19 nos muestra que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Quiere decir que la palabra de Dios es poderosa. Y el versículo 7 lo podemos leer, dice de la siguiente forma, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Aquí a partir del versículo 7 nos empieza a mostrar que como la palabra de Dios, esa palabra que fue la creadora del universo, se revela a nuestras vidas y se hace real de una forma personal. Cuando nosotros leemos estos versículos, la Biblia o este capítulo hace referencia a la Biblia y se hace referencia a sí misma. Se habla a sí misma como la ley, como el testimonio, como los mandamientos, como el precepto, como el temor y como los juicios de Dios. Hay 6 características en estos versículos que hacen referencia a sí mismo. Y entonces, y es importante, o sea, la Biblia se habla 6 veces sobre sí misma y también se da 6 características, que es perfecta, fiel, recta, pura, limpia y verdadera. Y también habla sobre 6 beneficios,
convierte el alma, hace sabio el sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y toda es justa. Y aparece 6 veces el nombre de Jehová para determinar que viene de Dios. Y mire que es importante entender que muchas veces son 6 veces que aparece diferentes características y beneficios de sí misma, porque nos da a entender que esta palabra es para nosotros, los humanos, para nosotros los hombres, de que Dios hace que esa palabra que en la cual se creó el universo se revele a nuestras vidas. Ahora entendamos cada una de sus características. Dice que es ley, que la Biblia de Dios es ley. ¿Qué quiere decir que es ley? Que contiene las instrucciones de Dios que nosotros debemos obedecer. También dice que la palabra de Dios es un testimonio. ¿Por qué es un testimonio? Porque nos muestra cómo es Dios. De hecho, la Biblia dice que Jesús vino como testimonio al Padre, porque el que veía a Jesús veía al Padre. Quiere decir que por medio de la Biblia podemos conocer cómo es Dios. También la palabra se habla a sí misma como los mandamientos. Quiere decir que nos muestra el camino que Dios quiere que sigamos, que Dios nos manda a seguir, que Dios nos manda diferentes rutas que debemos de seguir. Esa es la palabra de Dios. También nos habla de sí misma como el precepto. Cuando se habla de un precepto es que viene de alguien superior a nosotros. La palabra de Dios es un precepto porque viene del Dios creador de nuestras vidas. También dice que la palabra de Dios es el temor, porque debemos de reverenciarla y debemos reconocerla. Y también habla que se habla a sí misma como los juicios de Dios, porque toda persona que no la obedezca tendrá su castigo justo. Ahora, esto también nos muestra este capítulo 19 de los Salmos, de que la palabra de Dios está estable y firme e inamovible por los siglos, por los tiempos y por las dimensiones. O sea, la palabra de Dios no cambia, es estable durante todas las edades. Por tal motivo, no puede, a pesar de que las personas digan que es antigua, que es del pasado, es de ahora. Por eso, mientras la sigamos, es importante también tener presente, mientras nosotros sigamos la palabra de Dios, nosotros estaremos firmes. Nada nos moverá, nada nos faltará. ¿Por qué? Porque sigamos la palabra de Dios, que es suficiente para nuestras vidas. Debemos entender este libro tan maravilloso que tenemos en nuestras manos. Es un libro poderoso, es la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos nosotros para entenderla? Algo que es muy importante para nuestro tiempo y es sabiduría. La sabiduría es un tesoro y es muy, pero muy importante para nuestros tiempos y debemos de pedirla. También la sabiduría se le pide a Dios. Es importante que le diga, Señor, dame sabiduría para este tiempo. Sí, hoy en día hay muchas personas que buscan títulos, buscan posiciones, buscan mucho conocimiento, pero eso es acumulación de información. Por tal motivo nosotros no debemos de confundir conocimiento con sabiduría, porque el conocimiento es lo que las personas buscan en este tiempo, buscan conocimiento, buscan una cantidad de información acumulada, pero eso no es sabiduría. La Biblia es muy clara de decir que la sabiduría es lo que necesitamos y la sabiduría es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y responder según los principios de la Biblia. Y eso es lo que necesitamos para este tiempo, que nosotros empecemos a ver todas las circunstancias de nuestras vidas desde la perspectiva de Dios y responder según los principios de la Biblia. Ahora la pregunta es, ¿ustedes quieren tener sabiduría? Proverbios capítulo 2 versículo 1 al 7 habla sobre cómo adquirirla, porque lo necesitamos y nosotros como cristianos necesitamos la sabiduría que viene de Dios y debemos de iniciar por pedirla, porque también es un don que Dios da para que nosotros podamos vivir este tiempo. Por eso, ser sabio, ser reconocido como una persona sabia, toma tiempo. Y nosotros entendemos que somos sabios porque cuando nosotros miramos atrás y vemos el resultado de nuestras decisiones y nos alegramos, es porque alcanzamos la sabiduría y aprendemos a vivir con la sabiduría de Dios. Ahora, una decisión muy importante que nosotros debemos tomar es cómo voy a invertir diariamente mi vida. Y en eso consiste la sabiduría. Y cuando uno lee Proverbios capítulo 2,
Es importante entender lo siguiente, porque Proverbios capítulo 2 habla lo siguiente, es que cómo adquirimos la sabiduría, la adquirimos buscándola, como dice Proverbios capítulo 2, versículo 4. Debemos entender el valor de la sabiduría, que es mucho más preciada que el oro. La sabiduría nos va a evitar pasar por muchos tropiezos en la vida, la sabiduría nos va a evitar pasar por muchos sufrimientos, porque cuando no tenemos sabiduría vamos a cometer muchos y muchos errores, como en muchas ocasiones las personas cuando no tienen sabiduría rechazan a Jesús, porque el principio de la sabiduría es iniciar aceptando que tenemos un Dios, porque el principio de la sabiduría es Dios mismo. ¿Sí? Ahora, segundo, adquirimos la sabiduría leyendo la palabra de Dios. Esta palabra da entendimiento a los que no tienen entendimiento y debemos leerlo. La palabra de Dios es la mente de Dios plasmada en el papel y así vamos a entender cómo afrontar las diferentes circunstancias de esta vida. Es necesaria que la meditemos de día y de noche, que la leamos, que reflexionemos sobre ella y pedirle a Dios cada mañana una palabra en la cual nosotros podamos aferrar para ver los resultados en nuestras vidas. Tercero, para adquirir sabiduría debemos obedecer los principios bíblicos, porque la palabra de Dios no se puede quedar solamente en conocimiento, también hay que practicarla. No basta con tener conocimiento de la Biblia, necesitamos practicarla para ser sabios, porque ahí realmente se ve la sabiduría, es entender cómo plasmar lo que está en la Biblia en medio de nuestras vidas. Cuarto, ¿cómo adquirimos la sabiduría de Dios? Pidiéndole a Dios. En Santiago 1, versículos 5 al 6, dice que el que es falta de sabiduría, pídasela a Dios. Nosotros debemos de pedirla, porque también es un don de Dios, que Dios da a los creyentes para que podamos afrontar y podamos obedecer en medio de este planeta Tierra. Y quinto, adquirimos sabiduría con personas sabias. Proverbios 13, versículo 20. Cuando uno aprende que hay ciertas amistades que no le sirven y otras que sí le llenan aún la vida, uno también aprende a ser sabio. Busquemos personas, busquemos mentores que llenen nuestras vidas y nos llenen a acercarnos más y más a Dios. Y en un tiempo de tantas ideologías, de tantos pensamientos, de tantas cosas, necesitamos acercarnos a personas sabias que dirijan nuestras vidas. Por eso, pidámosle sabiduría a Dios para vivir este tiempo. Y también necesitamos otro punto importante en nuestras vidas y es el discernimiento. Y el discernimiento también es un don de Dios que debemos de pedírselo a Dios. Tenemos que aprender en este tiempo y más como cristianos a reconocer lo que es falso y lo que es verdadero y mantener la sana doctrina, porque estamos viviendo un tiempo donde se está hablando de muchas cosas y está hablando de la palabra de Dios mezclada con un montón de falsedad, con un montón de cosas que está confundiendo a muchas personas. Y es más, está confundiendo al propio pueblo de Dios. Satanás no solamente engaña con la mentira, sino también engaña con la falsa doctrina. Y si nosotros no estamos apercibidos, vamos a caer en ella. Por eso es importante nosotros como padres tener discernimiento al momento de criar a nuestros hijos. Nosotros debemos de ser el filtro. Hoy en día se está metiendo suavemente, como con pasitos de algodón, como con zapatos de algodón, la mentira en medio de muchos programas que nuestros hijos ven. Y debemos filtro para dirigir a nuestros hijos, para dirigir la educación de nuestros hijos. Entonces coloquemos mucho, mucho cuidado, porque hoy la niñez de tiempo está en peligro y la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos es parte de nosotros. Satanás entra en muchas ocasiones como un ángel de luz y puede ser más perverso. Ese que primero inició como un ángel de luz, esa mentira puede ser muy perversa. Por eso, para discernir lo que está pasando en este mundo, necesitamos ser sabios y leer la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es discernimiento? Es entender clara y verdaderamente lo que Dios dice. Pero en ocasiones nosotros dijimos, no, es que no entendemos cuando Dios habla o tenemos dificultad para entender cuando Dios habla y ahí debemos de tener mucho, pero mucho cuidado. Miremos lo que dice el Salmo 119, versículos 65 al 66. Dice de la siguiente forma: Tú, Señor, tratas bien a tu siervo conforme a tu palabra. Impárteme conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos.
Aquí lo que está diciendo el salmista del capítulo 119 es: Señor, dame sabiduría y dame discernimiento. En la versión Reina Valera dice así: dame sabiduría y buen juicio. Mejor dicho, lo que nosotros necesitamos como creyentes en este tiempo es pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento para poder afrontar las diferentes circunstancias, porque vivimos en una época donde nos preguntamos si ciertos asuntos son verdades o no, y para eso necesitamos discernimiento. En muchas ocasiones se habla sobre temas políticos, sobre temas religiosos, muchas cosas, y uno dice, ¿eso es verdad o es mentira? Y por tal motivo necesitamos discernir si es de Dios o no. Y en un tiempo donde la gran cantidad de información y donde hay mucha información por las redes sociales, por los motores de búsqueda, por medio de los celulares, por medio de las noticias, vivimos en un mundo que está lleno, pero lleno de información, y mucha de esa información es falsa. Y necesitamos discernimiento de Dios para discernir si es verdadera o es falsa. Hay también medios de información que también no son verdaderos y necesitamos saberla. Y entonces estamos viendo un tiempo de mucha confusión, de muchas ideologías, de mucho conocimiento, pero muchas cosas que no son la verdad de Dios. Y necesitamos discernimiento hasta el punto también de que mucha de la palabra de Dios está mezclada con mentira. Y necesitamos discernimiento para comprenderlo. Mira, es tan impresionante lo siguiente que voy a decir. Mira, en la Biblia parece que existe la sanidad de Dios, pero hay veces ya a tanto extremo y se mezcla con cosas que no son de Dios, que ya se vuelve un show. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, cogemos la verdad, una verdad bíblica, y la llevamos al extremo. Muchas veces una verdad bíblica llevada al extremo se convierte en una herejía. Lo mismo la profecía. La profecía es una verdad de Dios, pero a veces se lleva al extremo y se lleva a puntos de que ya solamente es profecía y se convierte en una herejía. Lo mismo la parte de la prosperidad. Dios quiere que prospere nuestra alma, Dios quiere que seamos prósperos, pero en vez de esa verdad bíblica está yendo al extremo, que ya el evangelio se convirtió en un evangelio de la prosperidad, el cual no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado, porque necesitamos discernir, y hay veces una verdad de Dios lleva al extremo se puede convertir también en una herejía. Ahora, ¿por qué necesitamos discernir? Porque hay mucho exceso de información, porque hay mucho exceso de ideología, porque hay mucha cosa que no es de Dios que está alrededor del mundo, y necesitamos tener discernimiento y necesitamos realizar juicios correctos, porque es plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. También necesitamos distinguir entre la verdad y el error, porque todos los días tomamos muchas decisiones y está en ese discernimiento si esa decisión va a ser buena o va a ser mala, porque en muchas ocasiones pueden mezclar la verdad con el error, y necesitamos en lo posible evitar los errores en nuestras vidas, porque estamos viviendo un tiempo donde hay mucho error y necesitamos discernimiento para seguir solamente por el camino de la verdad, por el camino bueno de Dios, que es lo mejor para nosotros. Tercero, ¿por qué necesitamos discernir? Porque necesitamos saber cuándo Dios nos habla y cuándo no. Dios a todos nos habla porque Él tiene un plan para nuestras vidas, pero necesitamos orar, leer la palabra y pedirle a Dios discernimiento y sabiduría para entender cuál es su plan y cuál es el propósito de vida para nosotros. Cuarto, debemos de tener discernimiento, porque la base de todo es la palabra de Dios. Llenemos nuestras mentes con la palabra de Dios. Tenemos que alinear nuestro espíritu con el espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios es el que nos ayuda a discernir, es el que nos capacita y es el que nos dirige. Y quinto, los líderes debemos enseñar a discernir al pueblo. En Ezequiel capítulo 44, versículo 22 al 23, habla que son los líderes que deben enseñar al pueblo a elegir entre lo bueno y lo malo. Y eso debemos de hacer nosotros. Nosotros como líderes espirituales debemos enseñarle al pueblo de Dios a discernir entre qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Debemos mostrarle el camino de la verdad y no el camino de la mentira. Queda una conclusión muy clara. Y es que debemos de pedirle a Dios sabiduría y discernimiento, porque también la sabiduría y el discernimiento lo da Dios. Debemos de llenar también nuestra mente de la palabra de Dios para conocer cuál es la información que debemos de seguir y no seguir otra información, tanta información falsa que hay alrededor del mundo. Y orar para que Dios nos ayude a tomar decisiones certeras en cada circunstancia de nuestra vida y tener una obediencia, compasión y amor, y así veremos resultados. Y cuando miremos atrás de las decisiones correctas que hemos tomado, nos alegraremos y nos gozaremos y diremos: Dios nos ha enseñado a ser personas sabias y a tener un camino de verdad en el cual nos alegraremos y disfrutaremos. Muchas gracias.